Saludos, hoy tenemos nuevamente el privilegio de contar con la compañía de Julio César Archet. Para quien todavía no lo conozca, decir que él es un gran maestro, mensajero, viajero de otras líneas de espacio y tiempo y divulgador en el ámbito del despertar de la conciencia. Personalmente me hace muchísima ilusión charlar con él porque siempre que charlas con Julio vas a encontrar perlas valiosas para tu crecimiento interior, así como un conocimiento de la naturaleza de la realidad, bastante coherente. Bienvenido, Julio, y gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Como digo siempre, es un verdadero placer reencontrarme contigo y que me des la oportunidad, precisamente, de poder volcar un poquito, sencillo, de conocimiento, no ayudar a un despertar, sino a un zarandear un poquito el alma, a ver de qué manera los recuerdos empiezan a aflorar y cada uno encuentra su propio rumbo. Te agradezco el término de maestro, me queda muy grande, yo no lo considero, pero uno respeta si alguien lo ve con ese formato, por decirlo de alguna manera. Entonces voy a intentar estar a la altura de tu creencia hacia mi persona. Pero yo nunca me la he creído, a pesar de que me han dicho toda la vida, pero sos un maestro, tenés incluso hasta la facha del maestro con el pelo. No. Con suerte soy un mago de la palabra. Y a partir de esa pequeña magia que crece a partir de la palabra, uno ayuda, vuelca amor. Y experiencias, pues, tienes... ¿Cuántas horas tenemos para hablar? No me tires la lengua por ese lado porque es muy peligroso. Donde Julito se pone... me voy, vuelo. El honor es mío y de todos los oyentes. Es formidable tenerte en el programa. Julio, fuera del programa estuvimos hablando de las distintas dimensiones, concretamente de la 4D y de la 5D, porque tienes cuerpos creados en ambas dimensiones y tienes acceso, me imagino que por las noches saldrás de tu cuerpo y accederás directamente. Me gustaría saber si es posible un poco sobre la tecnología de la 5D. ¿Qué podrías decirnos? Bueno, en principio tengo varios programas ya que se llaman Tecnología 5D que están en mi canal y salen los días martes a las 10 de la mañana de Argentina. Aquellos que quieran y se suscriban al canal Julio César Archet van a tener oportunidad de verlo. Ya me hice la publicidad. Claro que sí. Y es verdad, porque allí tienes información de todo tipo, ¿no? De tus experiencias y desde luego recomendamos a la audiencia que se pase por tu canal porque no tiene desperdicios. Genial, amigo, después arreglamos el encaje. Por la publicidad, prefiero. No, en serio. Me encontré un día obligado porque mucha gente, amigos, suscriptores, me decían: ¿y cómo es la cosa en quinta dimensión? ¿De qué manera esto? ¿De qué manera aquello? Bla, 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 bla. Es muy difícil explicarle a una persona que no toma decisiones en su vida de qué manera vivir la vida sin tomar decisiones. Acabo de hablar de que qué importante que es tomar decisiones y de golpe estás viviendo en un estado de sincronía absoluto, conviviendo con seres que vibran a tu misma frecuencia, por lo tanto no hay enfrentamiento, lo único que hay es una evolución constante porque nos vamos reciclando entre todos y vamos aumentando nuestras capacidades para poder llegar a la sexta dimensión, que ya no requiere cuerpos, no requiere formas, sí podemos crearlo, bla, 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 bla. Son momentos extraordinarios, momentos que uno dice, che, ¿y yo lo voy a vivir? Sí que lo vas a vivir, si todos somos eternos, el alma es eterna. ¿Cuántas veces vamos a cambiar la misma cubierta hasta que cambiamos? Y va a depender la gana que tengamos de pinchar o mojarnos a las 3 de la madrugada en plena lluvia cambiando el neumático. Todo eso depende de nosotros, insisto. Acá tomamos decisiones, ahí ya no. Podemos hablar de un mecanismo atómico en el que el alma, por volumen, es muchísimo más grande y está alimentada de una energía mayor de la que nosotros hoy poseemos en nuestro cuerpo a través de la famosa chispa, que es la que permite el pulsar, y ese pulsar nos crea el pulso a través de la vibración sanguínea que el corazón produce con sus palpitar. Bla, bla, bla. Tampoco vamos a explicar mucho el trabajo de las neuronas, porque acá tenemos un trabajo bioeléctrico que también depende. Una emoción
hace que aumenten las palpitaciones, hace que la hipertensión se haga cargo y tengas un ataque, bla, bla, bla. Quiere decir que este y este están conectados, como hablábamos hace un rato. Prioridades de cada uno depende del balance que le demos a la evaluación, la toma de valor de aquellas cosas que nos sirven o no. Estoy tratando de relacionar todo lo que dije hasta ahora. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a esa instancia es porque llevamos un montón de experiencias de la libertad verdadera, que es aquella que nos permite crearnos a nosotros mismos como nosotros queremos ser. ¿Qué cambios fundamentales podemos llegar a crear en nosotros mismos cuando tenemos todas las herramientas posibles para poder hacerlos? ¡Wow! ¿Qué significo con esto? Ya en cuarta dimensión tenemos dos posibilidades. Una es la vuelta a un cuerpo físico a través de un nacimiento materno. La vuelta al mismo cuerpo a una cierta edad, como me pasó a mí a los 9 años, soy un alma pasajera de mí mismo, yo reencarné en mí mismo, o sea, resucité. Y el Julio 1 evolucionó junto conmigo. ¿Por qué? Porque yo ya venía con una musculatura suficiente como para llenar el resto del vaso que estaba vacío. Entonces el Julio 1 desaparece, con el Julio 2 que viene con otra cultura del año 2986 dentro de esta etapa tridimensional. Por lo tanto, vengo adelantado 1000 y pico de años, casi 2000. Para poder utilizar un alma más grande se requiere un cuerpo más grande. ¿Qué significo con esto? Que tenés que construir por resonancia, por armado nuclear atómico, porque somos fundamentalmente energía absoluta, o sea, atómicos, atma, alma, está todo relacionado, aunque sea idiomático, pero vamos al concepto, ¿sí? Se requiere un cuerpo mayor. ¿Qué significo con esto? Que mi cuerpo físico, entre comillas, de cuarta dimensión, por lo menos mide arriba de 2 metros, si lo tuviera que comparar con este cuerpo de 1,80 m. Porque mi alma ha crecido en trascendencia cuando abandoné este cuerpo, se liberó y se juntó con pedacitos energéticos de dimensiones mayores mientras estén en mi conciencia. Si yo ahora paso a cuarta dimensión, porque voy a morir en algún momento, este cuerpo lo voy a dejar, para mí va a ser una trascendencia momentánea en cuarta para volver a quinta. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un cuerpo clonal en quinta, con un alma mayor, mi cuerpo mide más de 3 metros y pico, en comparación a este, todo es más grande. Muchos de esos seres se encarnaron en este planeta y son esos famosos gigantes que muchas veces se ven cuerpos físicos enormes, esqueletos tremendos, que muchos dicen, esas son mentiras. No, son seres de quinta dimensión que decidieron encarnar con cuerpos físico-cárneos en tercera dimensión y crearon esqueletos porque existían madres y padres que también devenían, ¿y de dónde? De planetas de quinta dimensión que en algún momento sufrieron hecatombes y se instalaron en este planeta. Vaya a saber cuántos miles de años por detrás, porque nuestra historia, nuestra antropología, todo lo que significa la paleontología y todo eso es una mezcla de conocimientos, descubrimientos y elucubraciones por encima en general de lo que realmente fue. La única forma de tener parámetro de qué ocurrió hace 1 millón de años es viajar 1 millón de años atrás. Años terrestres de tercera dimensión. Con un cuerpo clonal lo podés hacer, con este cuerpo no. Es evidente, si es un cuerpo que está con cronos, no sin cronos. Depende del tiempo. Si yo bajo 1 millón de... soy polvo. Y con suerte. Por eso a veces me llama la atención, me dicen, che, esa ballena tiene 1 millón de años. Y vos ves un hueso. Porque las pruebas de carbono 14 indicaron que tiene 1 millón de años de antigüedad, 1 millón, y te dicen a veces la cifra exacta. 980.000 años. Bien. A ver, yo me muero. Mis huesos, a la intemperie, ¿pueden durar 900.000 años? ¿Qué pasa? Si es un cuerpo orgánico, se supone, primero que hay bichitos que se alimentan de eso. Esos huesos van a estar agujereados hasta que desaparecen. ¿Sí? O sea, ¿por qué ese esqueleto duró tanto? ¿Qué dijo que tiene que tener 900.000 años? Entonces yo me pongo a discutir con un paleontólogo y me insulta en 20 idiomas. Me dice, sos un inútil, sos ¿cómo se dice? Un ignorante. Yo busco la lógica.
Entonces, si quiero encontrar esa lógica en dimensiones mayores, se supone que la tecnología no es la misma que tenemos acá. Para nada. ¿Hay maquinarias? Sí. ¿Para qué se utilizan? Para la creación de otras maquinarias o todo lo que sea actividad en la cual la presencia humana no es necesaria. Y basadas en inteligencia artificial, no ves la diferencia entre un robot y un ser vivo, entre comillas, en un cuerpo clonal. Porque el cuerpo clonal también te robotiza. Como no hay órganos, no hay necesidad de un alimento normal, diario, como las recetas que seguramente y todo el menú que me va a pasar tu maravillosa esposa, para que yo mejore también mi salud, y esto lo confieso. Hoy he sido atendido por Lidia y maravillosamente me va a ayudar a que yo mejore mi sincronía conmigo mismo, ¿no? O sea, mejorar mi tiempo. Entonces, si yo tuviera que explicar cosas de quinta dimensión, si yo te dijera, quiero crear una casa y creo la maqueta mental energética, la dibujo y tengo los elementos para materializarla, y en minutos tengo la casa construida. ¿Vos qué me dirías? ¡Wow! Oh, eso es maravilloso. ¿Cuándo acá no lo podemos hacer? Primero porque no creemos que se puede. Primer momento. Ya, al no creerlo, no lo creamos. Ya está. Y si estás loco de remate como yo y crees que lo podés hacer, no tenés los elementos para poder hacerlo. No te dan las opciones porque el medio no está dispuesto a que yo cree dentro de ese medio. El medio ambiente de quinta dimensión no es el mismo medio ambiente de cuarta, ni mucho menos el de tercera. Cambia el entorno, el hábitat, la forma, los elementos vibratorios, esos átomos que yo cohesiono a través de una organización, de una estructura que me permite decir que quiero que esto tenga tal altura, tal ancho, tal profundo. Si el medio no me permite que yo ingrese en él y cree desde adentro, cosa que acá ocurre al revés. Yo tomo el barro, lo manipulo y hago un ladrillo de adobe. Pero no me puedo meter adentro del adobe para darle órdenes al adobe de que se sigan creando ladrillos a partir de eso. Quiere decir que la integración con el medio en las dimensiones mayores es absoluta. Y al no existir el tiempo, yo hoy trasciendo. Acá queda el cuerpito de Julio, que todo el mundo lo va a venir a llorar y decir, ¿por qué no le di bolilla antes? Yo te extrañaba, papá. Bueno, no importa. Va a ser un momento triste, más que nada para la persona que ve la muerte. O sea, me ve a mí sin respirar, ¿viste? En un estado congelado. Y yo estoy parado al lado tratando de hacerle ver que quédate en paz, porque yo estoy bárbaro, ¿eh? Se me fueron la ñaña, ya no tengo que seguir el menú que me pasó Lidia, no tengo que comer tales o cuales cosas en tales o cuales horarios. Ya está. Me liberé. Salí del cuerpo del Cronos y hoy estoy sin Cronos, estoy sincronizado con un nuevo ambiente que me permite tomar una decisión. Voy a volver. ¿Por qué? Porque el Julito no cumplió lo que tenía que cumplir. ¿Cuánta gente se ha suicidado? Sus familiares no saben que ya ha vuelto. Porque lo primero que hace el suicida es darse cuenta, porque había perdido una razón en su momento y vuelve. ¿Hay forma de comunicarse? Sí, pero tampoco creen. Yo expliqué la plexografía en mi canal. De qué manera a partir del plexo vos creás una pantalla holográfica que permite materializar un ser que, por supuesto, del otro lado tiene que dar su parte, porque vos no lo podés traer para acá como quien trae con un imán. No, es un acuerdo. Y es un acuerdo espiritual que se puede hacer a partir de un sueño dirigido, una hipnosis dirigida. ¿Qué hacen los espiritistas? ¿Qué hacen los mediums? Son medios. Esta historia humana nos ha mostrado maravillas al respecto, pero brujería, van a la hoguera. Las brujas no eran feas, las brujas eran brillantes, las brujas iban por encima de lo establecido, entonces las sacaban de las pestañas y las quemaban vivas. Tanto brujas como brujos que han perdido su vida en la historia de esta humanidad eran seres que venían a traer una capacidad evolutiva mayor y se los tomó como entidades diabólicas, porque ¿cómo vas a hablar con algo que yo no veo?
pero te enseño cómo podés ver lo que no... ¡No! Estás intentando apoderarte de mí y el diablo se hará cargo de mi cuerpo. Entonces, mátenlo al venenudo ese que me está tratando de hacer ver cosas que yo no quiero ver. Y ahí entramos en un estado reciclado de ignorancia. Cuando crecemos, justamente crecemos, como crece un árbol de una semillita de este tamaño. Vos tenés una secuoya y decís, miércoles, ¿cómo carancho esa cosita chiquitita? Primero, ¿de dónde sacó la vida? Pues yo quisiera que muchos científicos me hagan una semilla de la nada. La mano así, vacía, y veo aparecer una semilla. ¿Pueden? No. Pero sin embargo, una semilla en una ánfora egipcia fue sembrada previamente a hacerle el trabajo, digamos, de gestión para que la semilla germine. Y hoy se come trigo que tiene 5.000 años. ¿Qué pasó adentro de esa semilla? ¿Qué fruto dimensional hay ahí adentro? ¿Qué vida? ¿Qué es la vida? Si la semilla es una cosa inerte, la sembrá y enseguida, ¡ups! ¿Qué pasó? ¿Y la inteligencia? El bambú vos lo sembrás y durante 7 años no aparece nada. Y de golpe en una semana hay una caña de 4 metros de altura. Y vos decís, ¿qué pasó? Y abajo una raíz tremenda. Claro, durante 7 años hizo raíz. ¿Quién le explicó a la semillita de bambú que primero tenía que hacer la raíz? Hay muchas cosas que no son explicables dentro de una lógica cuando vos buscás la lógica dentro de la lógica. No. Lo que va a venir hay que descubrirlo. Lo que a mí me tocó vivir y que hoy día, en cierta manera, por toma de conciencia, muchas veces trato de cerrar la cabeza, porque cuando uno sabe de dónde viene y por qué está acá, es lo mismo que meter la cabeza en un balde lleno de agua y tratar de aguantar la respiración por 10 minutos. Es una tortura. Pero la toma de conciencia hacia adelante les va a permitir a todos los que están viendo, escuchando y a muchos que en algún momento, como te dicen, le cayó la ficha, empezar a ir hurgando en superioridades que son simples. No hay seres superiores. Solamente existe el respeto entre aquellos que aceptamos que la sabiduría puede estar manejada de un criterio mucho más amplio, pero el ser superior nunca te va a decir que es superior. Lo superioriza el inferior. Basta de ser inferiores. Comenzar a superarnos. Y si nos superamos, llegamos a ser superiores. En quinta, todo lo que se te ocurra, lo podés lograr. En cuarta, las vueltas que vos quieras a la tercera. Ya en quinta, para volver a la tercera necesitas vehículos. Y abandonar parte de tu alma, porque si yo tuviera que encarnar con mi cuerpo original de tercera dimensión, sería un gigante. Y de hecho, hubo gigantes, pero siempre fueron tratados como una cosa rara. Imagínate yo tratando de tomar un ómnibus midiendo 3,5 metros. Me tengo que sentar a caballito arriba del ómnibus. No tendría sentido. Pero humor aparte, una vez que llegamos, acá el juego es hasta la sexta dimensión, que es la mitad de las 12. A partir de ahí llega el vuelo, que fue el vuelo que consiguió mi querido hermano Jesús alias Micael o Micael alias Jesús para lograr su trascendencia y lograr justamente salir del equilibrio del cuerpo físico y entrar en el no cuerpo. Miren todo lo que le pasó a su cuerpo y miren dónde realmente termina, entre comillas, porque no terminó, porque ya está trabajando su séptima dimensión. Y así vamos avanzando, pero solamente dentro del camino del conocimiento, de la apertura mental y de la búsqueda. Hay millones de libros, hoy incluso hay audiolibros que te van contando cosas. Entonces, en lugar de estar con el jueguito tirando tiros y matando bichitos ahí en el medio, monstruos en el medio de la nada, o escuchando o viendo programas que realmente son nefastos y lo único que hacen es producirte un dolor de estómago y de cabeza, empiecen a investigar, empiecen a buscar. Y donde enganchaste el hilito y entras a desmadejar la madeja, yo te puedo asegurar
que te cambia la vida. Y ahí es otro camino maravilloso que te permite mejorar y salir de la Matrix. Creás tu propia Matrix. Fantástico, Julio. Es enorme, Juan Carlos. Yo quisiera explicarte detallitos de cada cosa, pero bueno, para eso mirá mis videos, querido. Eso te voy a decir, para eso está tu canal. Claro. Muy bien. Julio, me comentabas en un audio que son momentos de grandes cambios y que están ocurriendo modificaciones profundas en lo físico y en lo espiritual. ¿A qué te referías con esto? ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia la absoluta evolución y lo que sería el pasaje erático. O sea, se cumplió prácticamente, ya está en plena etapa, el cambio transicional de lo que se conoce como la era de Piscis hacia la era de Acuario. Tiene que ver y no tiene que ver porque hay gente que, bueno, por ahí, por el lado de la astrología no la acepta como real. Pero es una realidad. Es una realidad que produce cambios energéticos profundos y hasta aproximadamente el año 2080 vamos a estar en una etapa de transición que por suerte es lenta, es pausada, pero con un camino lo suficientemente ancho como para que podamos tomar decisiones trascendentales en cada una de nuestras formas vitales e ir mejorando las capacidades de comprensión y conocimiento. ¿Qué significa esto? Aumenta vibratoriamente la frecuencia del planeta. Hay una cantidad de hertz que se dice, algunos dicen 400, otros dicen 300 y pico, otros dicen 500, depende de las distintas escuelas o formaciones científicas. No vayamos a la medida específica, vayamos a lo que cada uno de nosotros está sintiendo. La primera sensación de cambio es se te pasa el día volando, se te pasa el mes volando, la semana volando, el año volando. Es decir, pero ¿cómo? Ya estamos en el mes de noviembre. Si entras a recapitular cuestiones vitales, parecería que hubieran pasado pocos meses desde el principio del año anterior, el fin del año anterior, perdón. Y sin embargo, parece que todo pasa más rápido. Y pasa más rápido porque hoy ya la hora no nos está dando la misma frecuencia vibratoria que nos daba hace 50 años atrás. Hoy día las 24 horas se redujeron a poco menos de 12 si las tuviéramos que medir en capacidad de viaje. Pasan 24 horas, el reloj sigue marcando 24 horas, pero nuestro reloj interno, ese que nos mantiene, que muchas veces se le conoce como el famoso biorritmo, el ritmo vital de cada uno de nosotros, dependiendo de la frecuencia de conciencia que tengamos, estamos viviendo más rápido, estamos gastando energía de una manera mayor, estamos sintiendo y observando situaciones, momentos, que en muchos casos hasta están rozando con el límite de la magia, viendo cosas que supuestamente no tendríamos que ver, sintiendo, oyendo. O sea, nuestros sentidos se han ampliado, han purificado y han tenido una mayor capacidad funcional. Pero todo eso regulado dentro de la toma de conciencia. Por eso es tan importante el trabajo que normalmente muchos canales, vos mismo lo conocés, tu propio canal, que es un material de apertura de conciencia, de ayuda a que cada persona asuma dentro de sus capacidades, y si las puede mejorar esas capacidades, mucho mejor. Entonces yo considero que quienes somos invitados en tu canal tenemos una obligación intrínseca de tratar de dar un escaloncito más para que se puedan comprender cosas que muchas veces son incomprensibles. Entonces, cambia el planeta, cambia la forma vital de los elementos que lo constituyen, los animales tienen una hipersensibilidad mayor, los vegetales han cambiado mucho su estructura y están ocurriendo fenómenos maravillosos y otros se aceleran hacia el lado de la violencia, hacia el lado de la negatividad, hacia el lado de la conquista, hacia el lado de los poderes personales, a un materialismo exacerbado al límite de que el dinero se transformó en el Dios amo de todas las cosas. Entonces, es el momento de justamente asumir la conciencia, tratar de abrir la mente, abrir el corazón y en esa apertura intentar una conexión entre lo que es nuestra capacidad mental y aquello que sentimos y empezar a pensar menos y sentir más. Y cuando sentimos, no hay forma de que nos engañemos. La mente te engaña.
lo que entra por los sentidos muchas veces es el famoso canto de la sirena. Entonces se van a encontrar miles de versiones de lo que está pasando en este momento, de las cuales seguramente muchas son válidas, y hay otras que te hablan de cataclismos, catástrofes y situaciones que van a ocurrir tal fecha, tal cosa, tal hora. Tal hora no, tal fecha tampoco. Con suerte te dicen a partir del año 2026, y estamos en el 2023, ya tenés 3 años de angustia y de preparación. Voy a entrar a juntar agua, voy a entrar a juntar comida. Dependiendo de la intencionalidad de cada uno y de la capacidad de creencia, está la capacidad de creación. Creer y crear, en mi criterio, es exactamente lo mismo. Yo creo. Entonces, determinamos también una especie de frente que se opone a la evolución natural del planeta. O entramos en una evolución natural de lo que somos como seres vivos y nos adaptamos y complementamos de la forma más armoniosa posible con el entorno natural, o bien somos víctimas de algo que va a suceder y que no pudimos controlar, o bien lo estamos produciendo nosotros con los miedos y un montón de situaciones que por ignorancia nos llevan a equivocar el camino. Así que sí, están ocurriendo movimientos maravillosos y lo que sigue es extraordinariamente importante y también maravilloso, pero depende de cómo lo veamos. Si el cristal que te ponen por delante es muy opaco y se ve fuera de foco como el fondo de lo que tenemos detrás, evidentemente, por más que forcemos la vista, no vamos a poder encontrar esa visión clara de las cosas. Que va a surgir, querido Juan Carlos, indefectiblemente, de la toma de conciencia de que por fin y definitivamente tenemos que unificar nuestros criterios y funcionar como una comunidad fundamentada en el amor, el respeto, la solidaridad y la creencia en un nuevo mundo. Mejor y, por supuesto, maravilloso. Se están dando muchas informaciones, hay muchas teorías en estos tiempos y yo veo, no sé, me da a mí la sensación de que estamos mirando demasiado hacia afuera y estamos dejando de mirar hacia adentro con tanta teoría. O sea, está bien la información para despertar, para descubrir que nos han engañado, ¿no? Pero ¿no crees, Julio, que estamos mirando demasiado hacia afuera, igual que hacíamos antes, pues cuando solamente mirábamos hacia lo oficial? Bueno, eso es consecuencia de este maravilloso medio que permite que de pronto yo hoy tenga la oportunidad de hablarle a miles de personas. Cosa que en un momento dado, salvo que fuera en algún medio normal, radial o televisivo, era poco menos que imposible. Y no estamos hablando de tantos años atrás. Son pocos años, básicamente. Entonces, el poder mediático que tienen estos elementos, que a partir de una computadora, una pequeña cámara web, una grabación y una reproducción posterior, esto que vas a subir de pronto a internet va a tener miles, seguramente, de visualizaciones. Y en esas visualizaciones la pregunta es el que observa, el que en este momento me está viendo y escuchando. ¿Comprende fundamentalmente lo que estoy diciendo? ¿O me escucha porque por ahí sueno simpático? ¿O por ahí es raro lo que estoy diciendo? Le llamar la atención es definitivamente mírame, prestame atención, otorgame la visión y la audición para que yo pueda ingresar en tu espíritu, en tu mente y te vaya cargando de información. Siempre va a depender de la habilidad del que se encuentra de este lado, de no invadir, porque es muy fácil invadir, Ya nomás te inyecto el miedo y te digo que en media hora va a ocurrir una explosión atómica a 10 kilómetros de tu casa, y yo te puedo asegurar que si no la agarrás del vamos, pero va a haber mucha gente que va a salir corriendo, disparando, diciendo dónde está, qué pasó, qué no pasó. Ya sabemos que la locura colectiva se puede traducir en una cosa hecatómbica, como fue lo de Orson Welles con su famosa invasión de los marcianos. En un simple programa de radio, el tipo hizo que hasta se suicidaran personas por miedo a una probable invasión marciana. Entonces, es verdad, hoy hay una carga informativa que en muchos casos es deformativa.
Por eso es muy importante construir los filtros, que cada uno de nosotros vaya inventándose filtros en base incluso a distintas técnicas o distintas variables. No necesariamente hay que estar siempre, porque uno de los filtros más importantes es la desconfianza. No creo en nada. Este tipo sigue mucho parleta, pero no. Primero, que no le entiendo lo que me dice. Segundo, que no sé qué se hace con ese pelo, que se cree que es Gandalf, ¿viste? Bueno, listo. Y esa desconfianza cierra. Sácate. Entonces, el cerrarnos a nosotros mismos en la posibilidad de poder ir ese pasito más, ¿qué va a originar? Una costra, una cáscara. Esa cáscara va creciendo y se va haciendo cada vez más dura, y podemos tener la solución a nuestra vida y nuestro problema que pasa por delante nuestro y ni siquiera la vemos. Porque utilizamos por ahí el sentido de la vista para ver, pero no para mirar. No clasificamos lo que estamos mirando, no intentamos explicarnos lo que estamos mirando. Y si alguien te lo explica y está la coraza de la desconfianza y la descreencia, peor. Porque no solamente no lo vas a entender, sino que ni siquiera tenés la voluntad de avanzar ese escalón. Yo siempre intento clasificar la información en los dos aspectos más sencillos y más polares que puedan existir: negativo, positivo. Sumar. Yo digo que en mi matemática no existe ni el signo menos ni el signo dividir, porque me parece que le está faltando una patita, ¿no? El signo más y el signo por son las dos cruzadas que hacen formita de cruz, o el signito de multiplicar. Multiplicar es aumentar. Sumar es aumentar. Restar es quitar. Dividir es separar. Si yo utilizo esos preceptos mínimos, hasta locos en el invento, pero a mí me sirven, intento que cada vez que paro delante o me siento delante de una cámara y tengo un interlocutor válido, como mi querido amigo Juan Carlos, sumar información positiva. Sumar no miedos y catástrofes, sino intentar ahondar un poquito en las capacidades que tiene cada uno o cada una de los que nos está viendo y escuchando, en lo que significa su interés. ¿Qué te interesa? ¿Qué te moviliza? ¿Qué te hace sentir que leer eso te llena horas y de pronto hasta estuviste toda una noche sin dormir porque te enganchaste con una lectura? O escuchaste una música y esa música te dejó con los ojos cerrados y parece como que hubieras hecho un viaje astral y te llegó al alma. Y ahí está el punto. El alma. Sentir. Porque si es por pensar, pucha. Pero pensar uno lo utiliza para evaluar. ¿Evaluar qué? Aquello que requiere de un conocimiento o de una estructura que precisamente nos dé la herramienta para poder entender lo que estamos sintiendo. Entonces, ¿queremos entender lo que sentimos? ¿Sí? Perfecto. Ahí arranca el gran conocimiento, que es cuando trabaja el equipo coordinado, la mente y el corazón. Entonces no hacemos locuras porque uno lo limita al otro. No es todo pensamiento, pero tampoco es todo sentimiento. Porque si sentimos más de lo que pensamos, seguramente vamos a sufrir. Porque con el aumento del sentimiento, en general, la ingenuidad se hace cargo y la bondad a veces se transforma en la tontería y la estupidez de autogestionarnos a nosotros mismos un drama. Es cuando vos creías que estabas enamorado y en realidad estabas fascinado por algunas cuestiones y no veías, no evaluabas la parte negativa de ese ser que tenías tóxico, que te estaba envolviendo constantemente en una bufanda de locura, pero vos seguías enamorado. Eso es sentimiento puro. Pero no estás pensando, no estás evaluando lo que te está sucediendo. Y si venía alguien y te decía, pero vos te das cuenta de que con esa mujer lo único que vas a lograr es que te pegues un tiro dentro de un cierto tiempo, y lo sacabas corriendo porque la desconfianza y la coraza hacía que no te llegara el consejo del amigo. Yo creo que, dada la cantidad de elementos informativos, formativos, teorías,
de todo tipo. Lo único que nos queda es, como decía mi querido Ernesto Fritz, el locutor de Fabio Serpa, entonces investiguemos. Ese famoso entonces investiguemos se hizo muy, muy importante durante muchos años, porque si hay algo que no entiendo, hay algo que me complica, hay algo que me parece que es o no es, bueno, usá la curiosidad. Nos han roto la curiosidad, nos han dicho que lo que se dice acá es verdad absoluta y no se discute. Entonces, de pronto aparece la televisión con su noticiero, noticia, empieza con no. Ya arranca con un vocablo negativo. Y decime cuántos noticieros de buenas noticias tenés ahí en España o yo tengo acá. No, en ningún lugar del mundo. Acá lo importante es cuántos muertos hubo, cuántos riegos se corrió, cuántas hectáreas se quemaron y lo más importante, cuántos miles de millones de dólares, pesos, euros o lo que fuere se perdieron. Ante semejante inyección de maravilla negativa, ¿cómo podemos pretender que una persona diga, ¿hay alguna posibilidad de ser felices en este mundo? Tampoco es cuestión de apagar el noticiero y no verlo nunca más. Sería una buena opción para cuando uno ya está contaminado de más. Bueno, si el cigarrillo te hace mal, trata de dejarlo. Si las noticias te hacen mal, bueno, trata de dejarlas. Pero no podés vivir tampoco en una nube de húmeda, como se decía, ¿no? O sea, en un plasma ahí en la nada, o irte a vivir al medio de la nada, en una montaña, en una cabaña y alejado del resto del mundo. Hay quien lo hace. Seguramente son felices, pero es uno cada miles de millones o cientos de millones. Entonces, filtremos. Si empezamos a sentir acá en el pecho, y eso baja a veces al estómago, y se te hace una sensación medio rara, este tipo me está cameleando. Esto que me están diciendo no es absolutamente verdad. Ya cuando empieza a funcionar el filtro entre lo que puede llegar a ser verdad, verdad. El dad es tu respuesta ante lo que estás viendo. Entonces, la verdad es un vehículo. No es solamente una palabra bonita. Una palabra a la que todos quieren llegar. Pero la tenemos que aplicar en nuestro cuerpo. Y te lo está diciendo la misma palabra. Verdad. Observa, evalúa, y ahí está el punto interno, y luego da respuesta. Tu respuesta puede ser, me callo la boca, apago el televisor, salgo corriendo, lo mando al recontra, ¿no? Al que me habló y me insultó. O me quedo feliz y contento sabiendo que descubrí la mentira. O filtramos, o el bombardeo se hace cargo de nuestras vidas. No sé si te respondo con esto. Sí, totalmente. Quería preguntarte, Julio, ¿por qué existe el tiempo en esta dimensión y en otras no? El tiempo es un regulador. Es el cronos. Es el cronos que nos permite establecer un campo en el cual podemos tener una visualización momentánea, superior o inferior dependiendo de las capacidades visuales que tengamos, o supravisuales, ver un poco más de lo que las 400 y pico, 700 y pico milímetros nos permite la visión humana. Tratar de sentir las cosas, vuelvo a insistir, se siente a través de vehículos diferentes, no es solamente los 5 sentidos, es ir un poquito más allá. El tiempo nos da una limitación, nos pone límites. Límites, ¿qué significan? Orden. Llevar una vida ordenada es entender que desde que somos niños hasta que llegamos a la adultez, como es el caso mío, que ya estoy ahí en la ancianidad, entonces, que uno pueda evaluar, pueda poner límites siguiendo una línea, como quien tiene una regla. Entonces, el tiempo regula, nos permite establecer distancias, pesos, volúmenes, medidas, y se fundamenta en la matemática pura del universo. Y lo importante, no lo podemos controlar. Estamos en una dimensión en la que el alto, ancho y profundo nos permite establecer tridimensionalmente un cuerpo, una realidad, pero solamente podemos modificar pequeñas cosas. A mí me encantaría ser así y volver a tener la lozanía y el cuerpo que tenía a los 20 años. Papito, que no va. Y hay muchos que son los viejos jóvenes o jóvenes viejos
que tienen 30 años y parecen más viejos que yo. No sé, este chico, ¿qué le pasó? Le agarró el viejazo, como decimos acá en Argentina, en el lunfardo. Entonces, cuando perdemos eso, cuando el tiempo ya no se ejecuta dentro de un mecanismo regulador absoluto, sino que se elimina y lo creamos nosotros en base a nuestras necesidades, que es ya cuando uno entra en la vibratoria 4, que nos permite trascender el cuerpo físico y crear nuestra propia física, nuestra propia matemática. Y aunque emprendamos en la primera etapa solamente a sumar y a multiplicar, ya es un avance. Acá estamos inmersos en un gran caldo y ese caldo toma temperatura y esa temperatura tiene que ver con el tiempo. Hasta llegar al hervor se supone que hay unos minutos en que el fuego produce a través del recipiente el calentamiento del agua o lo que tengamos dentro del recipiente. Hay que aprender que en las futuras instancias en las que vamos a participar y que ahora somos inconscientes porque no sabemos si hemos vuelto de un viaje futuro o estamos construyendo un día a día que nos permite ir escalón por escalón llegando a la etapa evolutiva que nos permita tomar conciencia precisamente y trascender a esas dimensiones en las cuales nuestra parte creativa es absoluta. Somos lo que nosotros creamos y creemos. Entonces ya no hacen falta dioses, ya no hacen falta estructuras de cualquier especie, porque el solo hecho de creer en ellas ya nos habilita a poder considerarnos parte de esas. Entonces, el hecho de llevar una vida en la cual uno evalúa y tiene un resultado de medidas, es como la numeración de las páginas de un libro. Hay quienes dirían, che, arrancar el libro desde la última página me hace perder todo lo que pasó anteriormente. Pero un desesperado es muy probable que vaya al final del libro y vea cómo termina. Yo conozco gente que para mirar una película la adelantan, se fijan cómo termina y a partir de ahí ven si la ven o no la ven. Pobrecitos. Se están perdiendo la expectativa, que es el estar expectante. Aquellos que hacemos cine sabemos que mantener la atención de quien está en expectativa, que está esperando que lo sorprenda, el espectador, sin ir más lejos. Bueno, entra en mi juego. En esta tercera dimensión el juego es transcurramos. Hagamos que el tiempo nos maneje, pero no del todo. Sepamos regularlo. Sepamos ordenar nuestra vida para que él no se transforme en nuestro esclavizador. Un detalle, no usen reloj. Pero bueno, lo tenés en el teléfono, le pones el llamador al teléfono, te faltan 10 minutos para llegar a donde tenías que ir, ya te avisó. Pero no, ¿viste? Porque tenés el reloj y estás obligadamente a mirarlo. Hay un tic-tac que te marca un ritmo. ¿Qué hacemos? Entramos en ese torrente que nos indica que tenemos que vivir de una manera llevada al extremo y hacer una repetición diaria, semanal, mensual y anual y seguir con el rito de que el tiempo nos controle, o comenzar a independizarnos, a tratar de sí mantener un orden, no chocar con lo que nos rodea, pero en la medida de las posibilidades crearnos un entorno de vida interior primero, encontrar esa mínima paz y esa mínima voluntad para poder ingresar en esa nueva etapa, y después intentar que el entorno sea amigable, evitar ciertas personas tóxicas, ciertas situaciones tóxicas, cosas que nos enferman, cosas que nos preocupan. Saca el quédate con el ocuparte, solucionar el problema, agradecer los problemas, intuir soluciones, compartir después esas soluciones para que otro en una situación similar pueda solucionar también ese mismo problema o un problema similar. Te vas haciendo un bicho comunitario. Hay una comunidad, hay una unidad común en la que todos que vibramos de cierta manera nos empezamos a aglutinar por simple simpatía, por simple empatía. Y a partir de ahí te encontrás con las personas justas en los momentos justos y empieza a desaparecer el tiempo. ¿Por qué? Porque aparece el sin cronos. Cronos es el que determina la base de tiempo.
el cronos. La sincronía, el sincronizar, es quitar el tiempo, sin cronos. Pero yo me llevo bárbaro. Claro, te llevas bárbaro porque no está fundamentado en el cronos. Hay momentos en los que uno no mide. Che, ya pasaron tantas horas, la pasé tan bien, que seguiría en esta misma situación por otras tantas horas más. ¿Cómo? Estuvimos 24 horas hablando. Fíjate en el contador, por no sé cuántas horas llevamos ya. Pero perdés la noción del tiempo. Cuando hay un amor verdadero, uno no siente el tiempo. Es más, lo estirás como una goma hasta que llega al límite y tratás de no romperla, pero la estirás, lo estirás. Esa sensación es la sincronicidad. Y ahí el tiempo empieza a dejarnos, se empieza a alejar y ya no nos domina de una manera absoluta. Pero es una voluntad personal. Es una visión personal, una actitud y una decisión. Y esa decisión no todo el mundo la toma, porque hay un mecanismo social que te lleva de la nariz. Y te va obligando a ciertos recursos y a ciertas formas que evidentemente podrán ser útiles para lo que es el sistema. Otra palabra compleja también. Pero a veces no son útiles para cada uno de nosotros como ser individual. Y para formar parte de una comunidad, primero, tenemos que ser individuos. Porque si no se nos pegan los tóxicos, se nos pegan los problemas, se nos pegan cosas que realmente no son útiles en un estado de vida, por lo menos que sea un camino trazable, con un objetivo utópico que suele ser la felicidad, pero que sabemos que si nos quedamos quietos nunca vamos a alcanzar nada, entonces seguimos caminando. ¿Cuánto tiempo? No importa. El asunto no queda separado. También quería preguntarte sobre la naturaleza de la realidad, porque se dice que estamos en una ilusión, como una especie de holograma, o que estamos viviendo un sueño, ¿no? En el que algún día despertaremos. ¿De qué está hecha la realidad? ¿Sería así, tal cual? ¿Un holograma o un sueño? No, es mucho más que eso. Es mucho más. Porque, a ver, un sueño, muchas veces, como compararlo con la palabra sueño, se utiliza más que nada para aquel viaje que nosotros hacemos todas las noches cuando nos vamos a dormir. Pero es un estado de inconsciencia. A pesar de que nos acordemos de algunos detalles de eso que llamamos sueño, es muy poco. ¿Pero qué sucede? Cuando nosotros hablamos de vidas, nosotros tenemos una vida consciente, que es esta tercera dimensión, pero al menos en esta primera etapa estamos vivos en 12 dimensiones, simultáneamente. Opa, ¿qué dijo este tipo? ¿Tengo 12 vidas? Mucho más que eso. Porque en una realidad de tercera dimensión pudiste haber tenido 20, 30 vidas. ¿Cómo lográs tener conciencia de esas 20 o 30 vidas? Si cada vez que termina un ciclo, arranca otro. En la cadena, todos los eslabones, si son iguales, ¿qué sentido tienen? Cuando cambia el eslabón, ahí cambia la cosa. Tal vez hablar de una cadena no sea el ejemplo más útil porque, bueno, se supone que para lograr una resistencia los eslabones tienen que ser similares en tamaño, en forma, y precisamente que aguanten la fuerza de no romperse. Pues yo pongo un eslabón pequeñito, finito, como si fuera un alambrecito y un cacho de esto, no los puedo mezclar. Por eso no se mezclan las dimensiones. Dimensiones son tamaños. La palabra te lo dice. ¿Qué dimensión tiene esa cosa? ¿Tiene grande o pequeño? Listo. En esto estamos hablando de eso. Si vivimos en un estado social en el que a través de los mecanismos mediáticos se nos crea un medio, como puede ser el agua para el pez, si el pez sale del agua, no puede seguir viviendo, porque está adaptado a un medio. Y nosotros vivimos en un estado mediático. Ese estado mediático es una construcción, digamos, fija, son los elementos
que observamos, que nos rodean, que se repiten, ahí estaríamos en presencia de algo similar a una holografía, pero es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque tienen continente atómico, porque se pueden romper, se pueden cambiar, se pueden pintar, se pueden destruir o se pueden construir uno arriba del otro y crear algo nuevo. Pero ¿cuándo se llega a una conclusión semejante? Cuando el cambio somos nosotros. Cuando los que cambiamos actitudes, visiones, formas de ver las cosas somos nosotros, cambia la realidad. Muchas veces ese cambio de realidad es una simple mudanza. Te fuiste de donde estabas viviendo a vivir a otro lado porque ya no soportabas más al tipo que ponía la música al mango a las 3 de la madrugada y no te dejaba dormir. Bueno, había un motor externo que te obligaba, pero que forma parte del contexto del medio. Entonces, cuando uno comienza a crear su propio medio, aquel entorno vital, más o menos parte de lo que venía hablando anteriormente, cambia mi naturaleza personal. Y la naturaleza que me rodea comienza a sumar a los cambios que yo propongo. Entonces yo creo mi realidad. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomo, el entorno en el que me encuentro, con aquellos que me quiero relacionar o no me quiero relacionar, es una decisión personal. Y eso deviene de una suma siempre en positivo. No estamos restando. No nos estamos complicando. Y eso va aumentando el nivel de conciencia. Y va aumentando la visualización de aquello que es hasta ahora invisible, pero que nos estamos dando cuenta. Cuando te das cuenta de algo, haces visible lo invisible, que no necesita ser precisamente un elemento material. Puede ser una reacción vital, puede ser una conclusión. Hay muchas formas de materializar situaciones que no necesariamente son un objeto físico que haga ruido. Mientras nuestra mente esté abierta a las opciones de poder utilizar herramientas mínimas, básicas, la curiosidad es fundamental. La curiosidad es fundamental. Cuando ese chico levanta la manito queriendo preguntarle a la maestra o al profesor y dice, momento, cállese la boca, ahí nomás estás cortando una cadena extraordinaria. Porque algo se despertó en ese ser y te está diciendo, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? No. Aquellos que hemos sido profesores, yo me he ido de tema 20 veces intentando buscar el camino, pero jamás le negué una pregunta a uno de mis alumnos. Es más, muchas preguntas me permitieron tomar la iniciativa de cambiar los conceptos como los venía llevando y mejorarlos. Porque estoy hablando a disposición del que me escucha. Entonces, ¿escuchamos lo que queremos? Muchas veces no. Es aquello que nos imponen. ¿Decimos lo que queremos? No. Muchas veces es algo que incluso nosotros nos imponemos por respeto o por no tratar de movilizar o de meternos en un problema, que nos hagan un juicio, como miércoles sea. Conclusión, vivimos limitados. Es una limitación tras otra. Y peor cuando nosotros creamos esa limitación. Entonces, la realidad nos limita en el espacio-tiempo, pero las capacidades de cambio dependen de nuestra propia voluntad y nuestra propia necesidad de cambiar. Porque si no cambiamos, bueno, repitamos la misma historia siempre, total. Pero es aburrido. Esto es como escuchar un loop, ¿no? Todo el tiempo. Los recuerdos, el recorder, el grabar nuestras instancias, nos permite justamente buscar en nuestros archivos momentos que nos dan pauta de si vamos bien o no tan bien. ¿Qué cosas no cambiamos en su momento? ¿Es el momento? Sí, siempre es el momento. ¿Qué importa la edad que tenés? ¿Qué importa el trabajo que tenés? ¿Qué importa? Es tu decisión seguir por el mismo, pegándote con el mismo, la misma cornisa a la que pasás todos los días, que te distraes, ¡bum!, y tenés la cabeza llena de chichones. O decir no. Voy a mi recorder, voy a mi recuerdo, voy a aquello que está grabado en mí. Y lo más maravilloso de todo eso es que cuando hurgamos en esta vida de realidad, empiezan a aparecer fantasmas de otras realidades. Y entramos a recordar cosas que no son de esta vida. E incluso cosas que van a ocurrir y que están dentro de nuestra planificación, pero que no hemos conectado
porque no nos ha interesado o porque no sabemos que eso puede ocurrir. Entonces de pronto aparece un día un Julito y te dice, mirá que podés hacer tal o cual cosa y sobre eso podés trabajar, y al tiempo alguien te devuelve en un correo electrónico diciéndote, che, me funcionó, gracias, 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 y uno deja de ser un desgraciado porque todo el mundo le dice gracias, pero en definitiva es una búsqueda constante, una creación constante. Y por más que nos pinten realidades de mucha especie, muchas de ellas en general no muy agradables, y las perspectivas de mundo por delante cuando te dicen que en cualquier momento un loco toca el botón rojo y esto vuela a los pedazos, o lo crees y lo creás, o creás una nueva realidad porque no lo crees. Hay un límite muy estrecho, que es un límite que nos requiere un esfuerzo, que es precisamente lo que dijimos al principio: tomar conciencia, ser conscientes de cada paso que damos, saber dónde estamos pisando, saber que si seguimos en el río torrentoso indefectiblemente vamos a llegar a la catarata. Entonces tal vez aprovechemos la corriente en diagonal, salgamos a la orilla y sigamos caminando, o volvamos nuestros pasos. Pero es una decisión, porque venir con el kayak siguiendo la corriente puede ser muy divertido, y te apareció una catarata de 8 metros, terminaste incrustado en el fondo. La realidad se cambia constantemente. A veces nos las cambian porque el medio te lleva al miedo, que son las mismas letras pero hay un par invertidas. Y los miedos te enceguecen y te ensordecen y te acurrucan en una estructura rígida que justamente forma esa famosa cáscara de desconfianza, y volvemos a lo que decíamos hace un rato. Está todo conectado, Juan Carlos. Pero cuando decidimos ser otro u otra, esa decisión, si la sabemos aceptar y la llevamos hasta las últimas consecuencias, nos va a asegurar que la realidad va a cambiar siempre a nuestro favor. Magnífico. Yo creo que es un poco complejo, según la vida que llevamos, el crear la realidad a nuestro favor. Sobre todo porque estamos muy programados. Reaccionamos de forma automática, pensamos de forma automática. ¿Qué podemos hacer con esa programación? Lo que a mí me sirvió fue vivir en una casa rodante. No tener un estado físico estático, no echar raíces, porque el árbol echa raíces y no tiene más remedio que estar donde está. Creo que primero el cambio de entorno, a veces hasta incluye el cambio de compañía, porque muchas veces se sigue enfermizamente con una pareja, por ejemplo, cuando en realidad viven en un estado de agresión, en un estado de indiferencia. Ya hay indiferencia, te está mostrando la indiferencia de que son diferentes. Y al ser diferentes no hay complementariedad. Tan siquiera podrían ser opuestos, porque sí, perfecto. En la misma oposición a veces existe una forma amorosa maravillosa en la que cada uno aprende del otro. Eso sería lo ideal, pero no se da muchas veces. Entonces, lo que se llama cambiar de aires, tratar de evitar la rutina. La rutina es la mejor herramienta que tiene el sistema para esclavizarte dentro precisamente del cronos. Pero la rutina requiere ese reloj que te ficha cuando llegas a un trabajo y te ficha cuando te vas. Y te pasaste o te quedaste abajo y perdiste el día, perdiste la presencialidad, bla, 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 bla. Entonces, saber que el colectivo, el ómnibus pasa a cierta hora, también te indica que, bueno, voy a tomar y me voy a quedar 10 minutos porque ahora que podés medir los horarios a través de las aplicaciones, vos sabés que va a pasar un ómnibus a las 45. Vos tenías que estar a las 0 15 minutos, tomás ese y llegás. Entonces, en lugar de levantarte, te quedás 15 minutos más.
Resulta que ese ómnibus pinchó la goma. Y no pasó. Y 45. Y a las 50 ya estabas desesperado, te pediste un taxi, no conseguías taxi, llegaste tarde. Te amargaste el día porque perdiste el día. Por ejemplo. Entonces, uno va condicionando sus actitudes a la repetición rutinaria y a todo aquello que matemáticamente y sincrónicamente se supone que no sirve. Y no sirve muchas veces. Porque ocurren eventos que no corresponden a nuestra decisión. Entonces, lo primero es tomar una decisión. ¿Estoy bien como estoy? ¿Con quién estoy? ¿Y por qué estoy? Muchos me dirán, bueno, pues yo tengo una familia, tengo hijos, yo no puedo separarme porque si no significaría... Sí. Esas son las enseñanzas, pero también estuvo la decisión de formarla. Hay gente que dice, yo no quiero tener hijos, con suerte tengo una pareja. Hay otros que ni siquiera quieren tener una pareja. Otros viven en total hermetismo solitario. Y hay otros que se la pasan de broma en broma, cambiando de mujeres como que se cambia de zapato. O de hombres como que se cambia de blusa. Pero siguen siendo decisiones. ¿Cómo te sentís bien? ¿De qué manera te sentís bien? Yo tengo muchos amigos que mientras yo me había casado y había formado una familia me decían, pero vos estás loco, te estás arruinando la vida. Hoy día, graciosamente, esa persona me ve y me dice, ¿por qué no habré formado una familia? Estoy solo, abandonado a mi suerte. Bueno, yo también puedo decir, estoy solo, abandonado a mi suerte. Después de 3 separaciones lógicas e hijos que por ahí me quieren ver ni siquiera en fotos, siguen siendo mis decisiones. Sigo siendo yo el culpable de que quieran o no quieran estar conmigo. Eso lo tengo claro. Cuando ya tienen cierta edad, vos sabés que estás invadiendo otra familia, otra creación, otro núcleo. Y muchas veces te guardás para no molestar y estás cometiendo un error. Y eso lo cometemos todos, porque la vida es esto. Es un constante prueba y error. Ser conscientes y cambiarlo en el momento que hay que cambiarlo, ahí reside el hecho de que podamos lograr avanzar y romper esa inercia y cambiar. Entonces yo, en la época que andaba con la casa rodando, pululando a ver dónde dormía esta noche, conocí lugares, conocí personas, tuve vivencias, situaciones a veces felices y a veces no tanto, que me pusieron constantemente a prueba. Pero fue un aprendizaje. ¿Cuánto aprendiste en el día de hoy? Siguiendo una rutina. Haciendo lo mismo que haces todos los días, escuchando lo mismo que escuchás, viendo lo mismo que ves, terminando la jornada de la misma manera y empezando la que sigue de la misma manera, para volver nuevamente a repetirlo enfermizamente. Estamos enfermos de sociedad, estamos enfermos de sistema, y no hay vacuna que nos arregle. Esto es un virus. Es un virus que lo tenemos incorporado y con el que convivimos creyendo de que gracias a ese virus tenemos el emolumento monetario como para poder decir me doy los gustos. Hay gente que se compró el auto nuevo y no lo usó desde hace meses. O porque no tiene dónde estacionarlo, porque tiene miedo que se lo rayen, porque no sabe que si llega con el coche nuevo los compañeros van a decir, mirá, te compraste uno. Y lo tiene guardado y a veces el fin de semana justo llovió, no lo saca para que no se moje. ¿Querés excusas? Y son excusas. Entonces, esa Matrix que nos tiene atrapados no depende ni más ni menos que de nosotros mismos para ser rota. Sacarnos el enchufe y decir, bueno, cambio. Aunque sea pruebo. ¿Cuántas parejas dijeron, che, nos separamos un tiempo a ver qué pasa? Por ahí volvieron reforzados en el amor porque se extrañaron. O por ahí eso le pasó a uno de los dos y el otro no. Terminaron separándose. Son decisiones, insisto, decisiones que son decisivas. Lo decisivo es tomar decisiones. La necesidad
es la necedad con un sí al medio. Y la necedad nos lleva a ser necios, pero la necesidad, cuando aparece lo positivo en el medio de esa necedad, que es intentar ser mejores para con nosotros mismos, hace que nos obliguemos a que esa necesidad sea resuelta. Y si es resuelta, porque está muy suelta, no está atrapada, no está atada, y ahí empieza el cambio. Evaluarlo, seguirlo, comprobarlo, es una gran posibilidad. Pero no hay evolución sin evaluación. Y mucho menos revolución sin evolución. Ese solo tampoco sirve de nada, a pesar de que los chicos, estuve re bien, me reencantó. Sí, le metemos el para exagerarlo. Pero exagerar la evolución con una revolución, no. Y evolucionar deviene de evaluar, de darle valor a esas cosas, a esos hechos, a esos seres, a esas circunstancias, que por mera repetición nos tiene locos. Muy bueno. Pues, si te parece, creo que podemos dejarlo aquí. Pero sí, por supuesto. Te agradezco. Los que se durmieron, despiértense, que ya termina esto. Pónganlo, rebobinen y pónganlo si quieren, porque más de uno se habrá dormido escuchándome. No lo creo. Okay. Ha sido fantástico, me ha gustado mucho. Te agradezco que nos hagas hueco en la agenda, ¿no? Para compartir tus vivencias y tu sabiduría, porque yo sé que tienes una agenda bastante apretada. No sé si te gustaría dejar algún mensaje a la audiencia antes de finalizar. Que se amen un poco más, que crezca ese amor propio hacia uno mismo, que es el mejor regulador para poder entender, comprender y aceptar el amor ajeno. Ese amor propio nos va llenando paulatinamente ese vasito, y un día ese vasito se rebalsa. Y ahí nuestro amor se acerca al próximo, al prójimo. Y empezamos a sentir respuestas. Porque de golpe hasta ese mismo producto de nuestro amor hace que crezca el amor en el otro, y en el otro, en la otra, en el otro, en la otra. No rompamos la cadena del creer y el crear en nosotros mismos. Seamos fieles a nuestro instinto. Y cuando creemos que algo no va, creamos que lo podemos cambiar. Y a partir de ahí, insisto, es otra vida. En general, para mejor. Es muy raro que después de tomar decisiones puntuales, trascendentales y amorosas, la cosa empeore. No, hay un tiempo de transición. Es lógico. Pero sabiendo llevar ese tiempo de transición, lo que sigue es maravilloso. Lo mejor para todos y todas, sigan vivos hasta donde consideren que tienen que seguir vivos. Y no se preocupen por dejar de estarlo, porque van a volver a estarlo tantas veces sea necesario. ¿Les guste o no les guste? Un placer, querido Julio. Beso y abrazo, hermano. Gracias por este rato. Dejaremos los datos de Julio en la descripción del vídeo, el canal, para que podáis seguir y ampliar la información, que tiene muchísima en su canal. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos que nos apoyes con un like si te gustó el vídeo. Un abrazo y hasta el próximo programa.